Buenas tardes, estudiantes del Politécnico Jaime Sasa Academy. Hoy queremos trabajar nuestra clase número 6, en donde el tema a tratar sería área bajo la curva. Cuando vamos a trabajar áreas de figuras ya conocidas, como estas que tenemos acá, en la primera tenemos un paralelogramo, donde conocemos una fórmula para calcular el área. Sabemos que el área es base por altura. En la segunda tenemos un triángulo, donde sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. De pronto la tercera es un poquito más compleja. Tenemos un polígono, es un polígono totalmente irregular. No tenemos una fórmula para hallar el área, pero si vemos lo que podemos hacer es dividirla en secciones que conozcamos. Como se hizo en este caso, se dividieron en triángulos donde podemos calcular el área de cada uno de esos 5 triángulos y finalmente para hallar el área total podemos sumar las 5 áreas y encontramos la totalidad del área. También podemos encontrar figuras como estas, más complejas. La circunferencia. ¿Cómo calcular el área de la circunferencia? Si colocamos un polígono dentro de esa circunferencia, vemos que si colocamos un cuadrado sobra mucho espacio por fuera de él, donde el área que se calcule no va a quedar muy aproximada a lo que queremos. Si colocamos un polígono ya de 8 lados, sigue sobrando una cantidad de área donde aún no queda muy aproximado a lo que queremos calcular, al área bien de la circunferencia. Pero si vemos, si tenemos ya un polígono de 16 lados, ya la situación se va haciendo como, ya casi no se pierde área, ya lo que se pierde es muy poquito que podría llegar a ser despreciable, ¿sí? En este caso, cuando está el cuadrado o el polígono dentro de la circunferencia, se dice que el polígono está inscrito dentro de la circunferencia, ¿sí? En esta otra figura vamos a tener el polígono por fuera, o sea que está circunscrito. Circunscrito significa fuera de. En este caso tenemos un cuadrado inicialmente donde el área de la circunferencia sobrepasa mucho a lo que queremos encontrar. El área del cuadrado es mucho mayor que la circunferencia, entonces se pasa mucho. Para 8 lados todavía sigue sobrando mucha área. Pero si miramos para 16 lados, ya sobra menos área. ¿Qué podemos ir viendo entonces? Que a medida que tengamos más lados, que el polígono sea de mayor cantidad de lados, más se va aproximando, ¿sí?, al área necesitada. Si vemos entonces, cuando hablamos de muchos, estamos hablando cuando tiende a infinito. O sea que el área del círculo podríamos decirlo que es igual al límite. Cuando n tiende a infinito, n es el número de lados, el límite cuando el número de lados tiende a infinito es del área del polígono que se puede inscribir o circunscribir en la circunferencia. Miren, ya que ya podemos ir viendo que podemos calcular áreas con límites, ¿sí? Esa es la primera relación que queremos ver, calcular áreas con límites. Para poder hablar de estos límites, porque vamos a hablar de algo que tiene que ver es con sumatorias. Si vieron en la segunda presentación, hablamos de sumar las áreas de esos triángulos para hallar el área total. Entonces necesitamos entender lo que es sumatoria o lo que es la notación de sigma. Este símbolo que tenemos acá, espero que recuerden que es sumatoria. Entonces mire, sumatoria desde i igual a m hasta n de los términos que nos dan ahí de una función, que en este caso sería el primer término es m y el último término o valor sería n. Donde entonces me dice que si el primero es m, primero sería f de m, donde quiere decir que evalúo la función en m, le sumo 1, una unidad siempre, sería f de m más 1,
fm más 2, puntos suspensivos más f de n menos 1 más f de n, ¿sí? Como dice ahí abajo, donde m y n son números enteros y se denomina el límite superior e inferior de la suma respectiva. Y siempre m va a ser menor o igual que n, porque vamos a sumar una cantidad de términos. El símbolo de i recibe el nombre del índice de la suma, ¿sí? Eso así se llama la i. Vamos a mirar varios ejemplos para que entendamos bien lo que significa la sumatoria. Aquí me dicen el ejemplo 1, sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de i a la 2. Antes lo que hago es evalúo en 1, en 2 y en 3, porque aquí me dicen que desde 1 hasta 3 evalúo en la función que es x a la 2. Me quedaría entonces 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, que eso me daría 14. Siguiente ejemplo. Tenemos sumatoria desde k igual a 3, ¿sí? Vamos a empezar en 3 hasta 8. Ahí lo podemos ver. ¿De quién? De 1 sobre k. Esta sería la función 1 sobre k. Antes evaluamos desde 3 hasta 8 cada uno de los valores en esa función. Ahí lo podemos ver. 1 sobre 3, más 1 sobre 4, más 1 sobre 5, más 1 sobre 6, más 1 sobre 7, más 1 sobre 8 nos da 341 sobre 280, que equivale a 1,21785. Mirando otros ejemplos, ¿sí? Para que nos acostumbremos, por ejemplo, este ejercicio 2. Nos dice acá que la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de menos 1 a la k por k. O sea que vamos a ir reemplazando tanto el exponente como el valor que va acá. Entonces me quedaría menos 1 a la 1 por 1. Menos 1 a la 2 por 2, más menos 1 a la 3 por 3. Eso me da dando valores de signos intercalados, donde entonces me daría que eso es menos 1, más 2, menos 3, que eso me daría menos 2. ¿Sí? Si miramos entonces en el último ejercicio, ya me están diciendo que son solamente dos valores. Sumatoria desde k igual a 4 hasta 5 de k a la 2 sobre k menos 1. Reemplazamos en la función los dos valores, 4 a la 2 sobre 4 menos 1 más 5 a la 2 sobre 5 menos 1, que eso nos da 139 sobre 2. A eso es a lo que hablamos, con lo que nos queremos relacionar cuando hablamos de sumatoria, ¿sí? Hablar de una suma, de una sucesión. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida nosotros. Las sumatorias tienen unas propiedades. Tienen más de estas, pero copié las más importantes. La primera sumatoria, ¿cómo la podemos interpretar? Si yo tengo la sumatoria de una constante, eso sería igual a la constante por n, ¿sí? ¿Por quién es n? El índice superior. Si tenemos una constante que multiplica la función, la constante puede salir del sigma y ya podemos decir que esto es sumatoria desde igual a m hasta n de la función, pero sale de la sumatoria el c. Cuando tengo la sumatoria, que valga la redundancia, de la suma o de la resta de varias funciones, yo puedo separarla como la sumatoria de cada una de las funciones que tenemos ahí, ya sea con su signo más o con su signo menos, ¿sí? Estas tres que vienen, entendámosla muy bien. Si yo tengo la sumatoria de igual a m hasta n de i o de k, de solamente una sola variable, eso sería igual a n que multiplica a n más 1 sobre 2. ¿Sí? Cada que tengamos esto, lo vamos a reemplazar por esto. Si en vez de tener i tengo i a la 2, eso es igual
a n que multiplica n más 1 que multiplica 2n más 1 sobre 6. Y por último, si yo tengo i a la 3, sumatoria desde igual a m hasta n de i a la 3, esto es igual a n a la 2 que multiplica a n más 1 a la 2 sobre 4. Por esas funciones vamos a reemplazar esas sumatorias que tenemos ahí. Bueno, aquí ya tenemos una función que de pronto es muy conocida para nosotros, ¿sí? Es muy parecida a una que se relaciona con x a la 2. Entonces, como podemos ir viendo, si yo quiero calcular el área de esa función bajo la curva, o sea, entre el eje x y la curva, puedo hacerlo de diferentes formas. Aquí lo tengo con rectángulos. El primer gráfico me lo muestra con 7 rectángulos, el segundo me lo muestra con 14 y el tercero me lo muestra con 28, ¿sí? ¿Dónde se va a dar más exacto el área? En este tercero se va a dar más exacto el área. Si vemos en este primero se pierde bastante área, en el segundo se pierde un poquito menos y ya en el tercero casi que no se pierde. Vuelve y sucede lo mismo que dijimos ahorita con la circunferencia. Entre más lados tenga el polígono, más precisa va a ser el área. Aquí va a ser, entre más rectángulos tengamos, más precisa va a ser el área bajo la curva, ¿sí? Y de esta forma, una forma práctica para encontrar el área de cualquier función, ¿sí? De cualquiera, bajo la curva. Siendo así, y para que interpretemos la definición, tenemos, considere la región R del plano acotado por el eje X y las rectas X igual a A y X igual a B, y la curva cuya ecuación es y igual a f de x, donde f de x es una función continua. Esto sí es bien importante. F de x es una función continua en el intervalo desde A hasta B. Para encontrar el área de la región, dividimos el intervalo en n subintervalos, cada uno de ellos con una longitud de delta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener la función que en este caso es un x a la 2 y para hallar el área bajo la curva vamos a hacerlo con rectángulos, ¿sí? Hay una cosa bien importante, empieza acá, este es el valor de A, termina acá, que este sería el valor final, que este es el valor de D, ¿sí? Por eso me dice ahí desde A hasta B. Vemos que el rectángulo, ¿sí? Empezaría en x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así se sigue. Donde cada uno de estos, desde acá hasta acá, se divide en partes iguales que se llaman delta de x. Vamos a hacerle un zoom y lo vamos a trabajar acá. Si vemos entonces, ¿sí? En este punto, desde acá hasta acá, ¿sí? Esa es la función, ¿sí? La función, el valor de la función en donde, en x sub i menos 1. Aquí en este punto ya hay área por fuera. Sabemos que si es el área de un rectángulo, el área de un rectángulo siempre es base por altura. Por lo tanto, la base sería delta de x por la altura que sería f de x sub i menos 1. Así es que vamos a hallar el área siempre. Vamos a tener en cuenta algo bien importante y es que en este caso la función que está tocando, aquí tenemos dos puntos. De este rectángulo que vamos a tener acá, vamos a tomar este rectángulo. Tenemos dos puntos, este y este. Este punto no toca la función, perdón, este punto toca la función, este punto no toca la función. Lo que podemos decir que este punto de acá se llama x sub i menos 1 y este punto de acá se llama x sub i, ¿sí? Siempre vamos a trabajar en el punto donde se está tocando la función, siempre, ¿sí? Eso por favor quiero que lo tengan presente. Siempre vamos a trabajar
en el punto donde toca la función. Donde entonces el área bajo la curva será igual a ¿qué? A la suma de cada uno de los rectángulos que tenemos ahí. F sub 0 por delta de x, f de x sub 1 por delta de x, f de x sub 2 por delta de x. Sumamos todo eso y ¿qué me quedaría? Que el área de la región que está ahí es el límite cuando n tiende a infinito. Recuerden que n es el número de lados, en este caso el número de bases que tenemos. Eso sería igual el límite cuando n tiende a infinito, el área de la región. Sería. Aquí tenemos otro ejemplo donde ya los triángulos, perdón, los rectángulos no están por dentro. Recuerden, por dentro significa que están inscritos. Aquí ya los rectángulos están por fuera, lo que significa que son circunscritos. Quiero que entiendan y vuelvan a mirar otra vez el dibujito que tenemos ahí al lado, ¿sí? Si vemos, cojamos uno de estos, cojamos este rectángulo que tenemos acá, mírenlo acá, ¿sí? En este punto es x sub i menos 1 y en este punto es x sub i. Donde con quién vamos a trabajar, con el que toque la función. Mírelo acá. ¿Quién toca la función? X sub i. Por eso entonces si lo sacamos aquí a un ladito, el área va a ser el área de la base, que es delta de x por la altura, que sería ya esta desde acá hasta acá, esa sería la altura, que sería f de x sub i, ¿sí? Entonces sería f de x sub i por delta de x. Análogamente, aquí tenemos el área, sería la sumatoria de cada uno de los rectángulos, y el área de la región sería el límite cuando n tiende a infinito del área de la región, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta cuando vamos a calcular las áreas, si los rectángulos están inscritos o circunscritos, porque eso me hace variar con lo que voy a trabajar, si voy a trabajar con x sub i menos 1 o si voy a trabajar con x sub i. Dándole final a esa definición, entonces tenemos acá, considere la región R del plano acotado por el eje X y las rectas X igual a A, X igual a B, y la curva cuya ecuación es y igual a f de x, donde f de x es una función continua en A. Para hallar la medida del área de la región R, primero se divide el intervalo cerrado en esos intervalos, tales que sus intervalos se consideren de igual longitud y se denomina delta de x, donde delta de x lo vamos a calcular con b menos a sobre n. Con esta fórmula vamos a calcular siempre delta de x. Donde entonces, si consideramos la gráfica anterior, tenemos que los subintervalos van a estar con x sub 0, mírenlo aquí inicia, x sub 0, luego iría x sub 1, luego iría x sub 2, luego por aquí va a estar x sub i menos 1, x sub i menos 1 y ya luego por acá va a estar x sub i, ¿sí? El último va a ser x sub n, que va a ser b, ahí lo tenemos. Este va a ser x sub i menos 1, va a ser igual a ¿qué? A que multiplica a i menos 1 por delta. Y x sub i va a ser igual a más i por delta de x. Con esas dos funciones vamos a trabajar entonces, teniendo en cuenta que siempre vamos a trabajar en un subintervalo que sea x sub i menos 1, x sub i. Siempre vamos a trabajar con este intervalo. Si tomamos entonces una función continua con esas características, vamos a ver que el área, ¿sí?, o que la sumatoria de todos esos rectángulos va a ser igual al área que podemos
o que queremos calcular nosotros. ¿La sumatoria de quién? De f de c sub i por delta de x. Teniendo claro una cosita que vamos a leer aquí a continuación. Como f es continua en AB, entonces f es continua en cada subintervalo cerrado. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. En el teorema del valor extremo sabemos que existe un número en cada subintervalo para el cual f tiene un valor mínimo absoluto, sea c sub i. Este número en el isodécimo subintervalo, de tal modo que f de c sub i es el valor mínimo absoluto de f en cada intervalo. La característica es entonces que f de c sub i va a ser la parte de abajo, ¿sí? O la parte donde está el mínimo absoluto. Nos dice aquí, conforme aumente el número de esos intervalos, el área calculada se aproxima más al área real de la región. Entre más rectángulos tengamos, ¿sí?, más precisa va a ser el área que podamos encontrar nosotros. Por lo tanto, vamos a mirar la diferencia cuando los rectángulos están inscritos y cuando los rectángulos están circunscritos. En este momento los rectángulos están inscritos, ¿sí? Miren los que ahí está adentro, donde entonces podemos saber que el que toca la función es este primerito que está acá. Ese primerito que está ahí se llama x sub i menos 1. Este sería x sub i, donde entonces vamos a trabajar con ¿quién? Con x sub i menos 1. Entonces en este caso sería que la sumatoria, que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ¿quién? De la función evaluada en x sub i menos 1 por delta. Donde ¿quién es x sub i menos 1? Ya sabemos que es a más i menos 1 por delta de x. Ahí se los coloqué a cada uno para que lo tengan presente. Vamos a mirar cuando los rectángulos están por fuera, ¿sí? En este caso los rectángulos ya no están inscritos, sino que están circunscritos. Donde entonces si tomamos uno de estos rectángulos, voy a tomar este rectángulo de acá. La función está tocando donde está tocando acá, donde ese sería x sub i. Como está tocando en x sub i, entonces el área sería igual a ¿qué? Al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Mire que cambia, ¿sí? ¿Qué cambia? En que esté inscrito y en que esté circunscrito. Cuando está inscrito es f de x sub i. Cuando está circunscrito es f de x. En este caso es importante que veamos que en las dos funciones son crecientes, ¿sí? Va a cambiar un poquito cuando sea decreciente. Eso es bueno que lo sepamos. Acá las dos funciones son crecientes. Varía cuando son decrecientes. Pero más que saber la fórmula es que tengan muy claro cuál es el punto donde está tocando la función. Si el punto lo está tocando x sub i menos 1 o si el punto que está tocando la función es x sub i. Aquí vamos a tener una función pero descendente, decreciente. Ya no está creciendo, sino decreciendo. Entonces, en este caso, si yo tengo, o vamos a coger un intervalo cualquiera, voy a coger este de acá, este primero, ¿sí? Es el que está tocando, mírelo acá, sería x sub i menos 1. Este segundo no está tocando, pero se llama x sub i. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con x sub i menos 1. Con ese vamos a trabajar. Por lo tanto, el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i menos 1 por delta. Y si lo vemos, cuando los rectángulos están inscritos, están por dentro, entonces en ese caso, el que toca la función sería, mire, este sería el que toca la función. Este de acá, ¿quién es?
Este de ahí es x sub i. Entonces me quedaría que la función con la que se va a trabajar es f de x sub i. Listo. Espero que ahí hayan interpretado muy bien con cuál se debe trabajar cuando las funciones son crecientes o cuando las funciones son decrecientes. Eso sí es bien importante para poder saber qué intervalo vamos a trabajar. Vamos a comenzar a practicar esta teoría vista para que nos quede todo bien claro. Primero vamos a hallar esa figura que teníamos allá, que es y igual a x a la 2 y estaría acotada por su parte inferior con el eje x, por el lado izquierdo con x igual a 0 y con el lado derecho x igual a 3. Y los rectángulos van a ser inscritos, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Si los rectángulos van a ser inscritos, quiere decir que este punto es el que toca la función y ese punto se llama x sub i menos 1. ¿Sí? Entonces, tendremos que vamos a trabajar con la función x sub i menos 1. ¿Sí? Donde cuánto va a valer delta de x, b menos a sobre n, b vale 3, a vale 0 sobre n, me quedaría 3n. Bueno, como la función es creciente en el intervalo, el valor mínimo absoluto de f es el iésimo subintervalo. O sea que va a ser f de x sub i menos 1. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría la función? Ya sabemos que f de x sub i menos 1 sería a más i menos 1 por delta de x. Si reemplazamos la función, ¿cómo me quedaría la función? La función sería f de x menos 1. Vamos a reemplazar f de x sub i menos 1. Vamos a reemplazar x por x sub i menos 1. O sea que me quedaría x sub i menos 1 a la 2. ¿Sí? Donde entonces si reemplazamos este por el x que tenemos acá adelante, me quedaría que esto es a más y menos 1 por delta a la 2, ¿sí? Donde el área sería igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x sub i menos 1 por delta. Reemplazamos acá por delta. Y ahora sí, vamos a reemplazar cada uno de los valores. Sabemos que a es 0, ¿sí? Sabemos que y menos 1 queda ahí y delta de x estaría entonces al cuadrado. Entonces me quedaría y menos 1 al cuadrado, mírenlo acá, por delta de x que es 3 sobre n por delta de x nuevamente. Si elevamos cada término al cuadrado, me quedaría y menos 1 al cuadrado, 3 a la 2 es 9, n a la 2 aquí está, por 3n. Multiplicamos esto, 9 por 3, 27, n a la 2 por n es n a la 3, y destruyo este binomio que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Hasta ahí solamente hemos destruido los paréntesis. Pasamos entonces a destruir. Recuerden que la suma de varios términos en una sumatoria se puede separar en cada una de las sumatorias. Este 27 sobre n a la 3 es una constante que sale. Me quedaría la sumatoria de i a la 2 menos 2. Las constantes salen de la sumatoria. Acuérdense de la propiedad. Quedaría 2 por la sumatoria de i menos la sumatoria de 1. ¿Sí? Aquí es donde vamos a aplicar también las propiedades que les dije que las tuviéramos muy presentes, que es la sumatoria de i a la 2, sumatoria de i y la sumatoria de cualquier constante. Las vamos a reemplazar por estos tres que tenemos acá. Si lo reemplazamos, ¿qué me quedaría? Que el área es igual a 27 sobre n a la 3, que multiplica a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos 2, que multiplica la sumatoria de i, que es n por n más 1 sobre 2 por 1, y aplicamos esta constante. Recuerde que cuando tenemos una constante sola, ¿qué haría la constante por n? Como es 1, me queda 1n, o sea, n.
Aquí está la función que terminamos allá. Vamos a destruir este paréntesis. Si destruimos ese término que tenemos acá, estos tres productos, me quedaría que es 2n a la 3 más 3n a la 2 más n, todo sobre 6, menos este 2 con este 2 se me cancela, entonces me quedaría n por n más 1 más n. Continuamos separando este 6 entre cada uno de ellos. 2 dividido 6 me da 1/3, 3 dividido 6 me da 1/2 y aquí me queda n sobre 6. N por n menos n a la 2 más por menos menos n por 1 n y más n. Aquí me quedaría n positivo y n negativo, se cancelan y sumaría n a la 2 sobre 2 menos n, que eso me quedaría n a la 3 sobre 3 menos n a la 2 sobre 2 más n a la 6, ¿sí? Que multiplica 27 sobre n a la 3. Hasta ahí vamos muy bien. Vamos a aplicar entonces ya el teorema del límite. Sabemos entonces en este caso, destruyamos. Este por este me quedaría, cancelo las n a la 3 y 27 dividido 3 me da 9. Aquí cancelo n a la 2 y me queda un n abajo, 27 sobre 2. Y acá cancelo una n con esta n, 27 por 1, 27 sobre 6n a la 2. Al aplicar el teorema del límite, cuando n tiende a infinito, este me daría 0, este me daría 0, y aquí me quedaría 9 menos 0 más 0, donde eso sería, el área total sería 9 unidades al cuadrado. Esa sería el área que tenemos bajo la curva de la función y igual a x a la 2, desde 0 hasta 3. Acá tenemos otro ejemplo donde la función también es creciente, ¿sí? Pero donde ya los rectángulos no van a estar inscritos, sino que van a estar circunscritos, va a estar por fuera. Aquí tenemos el de la mitad, donde toca la función, mírenlo acá, aquí estaría x sub i menos 1 y aquí estaría x sub i. O sea que ¿con quién vamos a trabajar? Con x sub i, ¿sí? Dividimos entonces en una cantidad de subintervalos donde delta sería igual a 4 menos 1 sobre n, 4 menos 1 me da 3 sobre n, ¿sí? Vamos a integrar vamos a hallar el área desde 1 hasta 4 de esa línea recta que es y igual a 2x. Donde como vamos a trabajar con x sub i, solamente sabemos que x sub i es a más i por delta de x. Si lo evalúo en la función, me quedaría que la función es 2x, o sea 2x sub i, si reemplazo el x por x sub i. Y x sub i a que es igual a 1 más i por delta de x, porque ya sabemos que a vale 1. Vamos a reemplazarlo entonces allá en el límite y me quedaría que esto es la sumatoria de f de a por más i por delta de x por delta de x nuevamente, que sería el área del rectángulo. Y ya volvemos a reemplazar, me quedaría que es 2 que multiplica a x, pero yo sé que x es 1 más i por delta de x. ¿Y cuánto me dio delta de x? 3n por delta de x nuevamente, que es 3n. Si destruyo aquí el paréntesis, me quedaría, primero multiplico este por este, 3 por 2, 6n, mírenlo, aquí lo dejé afuera, y lo que está dentro del paréntesis quedaría igual. Para reemplazar entonces, separamos esa suma, que me quedaría 6n de la sumatoria de 1, más 3n sale como constante, mírenlo acá, de la sumatoria de i. Entonces vamos a aplicar la propiedad de la constante. Sabemos que como es 1 por n, y la propiedad de la sumatoria de i, que sería n por n más 1 sobre 2. Miren, aquí lo tenemos. Donde si hacemos la distributiva, en este caso me quedaría que es
n arriba, n abajo se cancela, 3 por n sobre 2, 3 por 1, 3 sobre 2. En este caso me quedaría que 6 sobre n por n, se me cancela la n con la n de abajo y me quedaría 6. 3n sobre 2 por 6n, se me queda en salida la n de abajo con esta y me quedaría 6 por 3, 18, dividido 2, 9. Lo mismo acá, 6 por 3, 18, dividido 2, me quedaría 9 sobre n. Si aplicamos la propiedad del límite, cuando n tiende a infinito, esto me quedaría igual a 0, y me quedaría 6 más 9, y 6 más 9 serían 15 unidades, esa área que teníamos allá bajo esa línea recta. Como ya todos sabemos, esa área que tenemos ahí es un rectángulo. Y yo quise traerlo acá para que le hiciéramos la prueba. Sabemos que si es un rectángulo, en este punto, si aplico en la función, me quedaría que esta sería la base menor, esta sería la base mayor, y esto sería la altura. Entonces tendríamos que la base menor sería igual a 2 por 1, que sería 2. La base mayor sería igual, si reemplazamos acá, 2 por 4, que sería 8. Y la altura, que sería desde 1 hasta 4, o sea que la altura vale 3. Sabemos que el área de un trapecio es igual a la base mayor, a la base menor, por la altura sobre 2. Si reemplazamos estos valores me quedaría que es 8 más 2 por 3 sobre 2. Que en este caso me quedaría 8 más 2, 10 sobre 2, 5. Me quedaría que 5 por 3, donde el área del trapecio me da 15 unidades cuadradas. Mire que es exactamente igual a lo que nos dio aplicando la teoría de los rectángulos, ¿sí? Cuando inscribimos n rectángulos, cuando n tiende a infinito. Mira que nos dio exactamente igual. Eso se cumple cuando tiende a infinito. Pero si lo hacemos, si lo dividimos en 3 rectángulos solamente, ya sean inscritos o circunscritos, el área no nos va a dar exactamente igual. Es porque lo dividimos en infinitos, ¿sí? En infinitos rectángulos. Por eso es que nos da el área totalmente exacta. Por último, traigo aquí entonces una función que es y igual a raíz cuadrada de 9 menos x a la 2. Y vamos a hallar el área que hay desde el eje x, desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Y los triángulos van a estar circunscritos. Circunscrito los rectángulos. Circunscrito quiere decir por fuera. ¿Listo? Ahí los tenemos al lado. Van a estar por fuera. En este caso, si miramos, si este es el intervalo, este sería x sub i menos 1, este sería x sub i, por lo tanto, vamos a trabajar con x sub i. Otra cosa bien importante que quiero decirles que en este ejemplo la función es decreciente, ¿sí? Ya no crece, sino que decrece, va descendiendo, va hacia abajo. Entonces, por lo tanto, miren que aquí ya va a ser diferente. El primer punto donde se encuentra es en x sub i menos 1. Donde si lo dividimos en 3 intervalos, aquí nos dice que para n igual a 3, solamente lo vamos a dividir en 3 rectángulos, no lo vamos a dividir en más, ¿sí? Me gustó este ejercicio porque vamos a ver cómo cambia. En el ejercicio anterior lo hicimos con infinitos intervalos, con infinitos rectángulos o con infinitos delta de x. En este caso va a ser solamente con 3. Vamos a ver los resultados, cómo los va a variar. Entonces delta sería, desde 0 hasta 3, sería 3 menos 0 sobre 3, porque nos dice que n vale 3, eso me da 1. 1 sería delta de x.
Si lo miramos acá, vemos que me está sobrando área, mire. Por lo tanto, el área que vamos a encontrar debe de ser superior al área que nosotros queremos realmente encontrar. ¿Sí? Enseguida hacemos la prueba también para que veamos los resultados. Entonces me quedaría que el área es igual a la sumatoria de f de x sub i menos 1 por delta de x. Sabemos que el área del x sub i es a más i menos 1 por delta de x. Yo ya sé que a es 0, ¿sí? Y ya sé que delta de x es 1, entonces me quedaría i menos 1 por 1, que sería i menos 1. Reemplazando allá en la función, me quedaría que es sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de f de i menos 1, que es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta 3 de la función que es 9. Recuerde que la función es raíz de 9 menos x a la 2. Este x es el que vamos a reemplazar por i menos 1. Entonces me quedaría raíz de 9 menos i menos 1 al cuadrado. Y ya entonces evalúo, porque ya sé que son 3 intervalos, desde i igual a 1 hasta 3, no más. Entonces reemplazo con 1, reemplazo con 2 y reemplazo con 3. Hago la sumatoria de esto y me da que el área es 8.064.495. Como podemos ver, el área de esto es un cuarto de circunferencia, ¿sí? Donde tenemos que el área de un cuarto de circunferencia sería igual a pi por r a la 2 sobre 4, donde en este caso r vale 3, que sería desde acá hasta acá, a la 2 me daría 9 pi sobre 4, y 9 pi sobre 4 me da 7,0686. Miremos que se aproxima, pero se cumple lo que estábamos diciendo en la teoría. El área que estamos encontrando es mayor que el área real de lo que se quiere hallar. ¿Por qué? Porque hay área que está por fuera, mírelo acá, superficie que está por fuera de la sección que queremos encontrar. Entonces, cuando se tienen la cantidad de intervalos, si fijas, como en este caso que son 3 solamente, podemos ver que los resultados no son tan exactos como cuando tenemos n tiende a infinito. También quiero tomarme la tarea de hacerlo con los rectángulos inscritos. Si los rectángulos fueran inscritos, ¿cómo me quedarían? Mire cómo me quedaría. Me quedaría aquí el primer rectángulo, segundo rectángulo y el tercer rectángulo, mírelo acá, porque estaría adentro, se perdería, mira, se pierde esta área, se pierde esta área, ¿sí? Y se pierde toda esta área que tenemos acá, ¿sí? Porque sería acá en este punto, mire, sería acá y sería acá. Se pierde mucha área. Entonces el punto donde tocaría sería este que está acá. Si esto es x sub i menos 1 y este es x sub i, vamos a trabajar ¿con quién? Con x sub i. Mírelo, aquí está x sub i. Vamos a reemplazar en la función x sub i. Sabemos que x sub i es a más i por delta de x. Y ya sabemos que delta de x es 1 y que a es 0. O sea que me quedaría i por 1, que en este caso me quedaría que x sub i es igual a i. Si reemplazo en la función, me quedaría que esto es la sumatoria de la raíz cuadrada de 9 menos i al cuadrado. Que si reemplazo los tres valores, que es 1, me quedaría 9 menos 1 a la 2, más 9 menos 2 a la 2, más 9 menos 3 a la 2, que esto me da 0. Mire que este se pierde todo. Esta sección se pierde toda. Ahí estamos verificando. O sea que el área que vamos a encontrar son solamente los dos rectángulos. Mire, es un área de 5,064,495. Muy pequeña en comparación al área real, donde sabemos que el área real son 7,0686
unidades cuadradas. Mire que está mucho más pequeño, ¿sí? Esto que sea una prueba para tener bien en cuenta. Finalmente, chicos, aquí les dejamos los ejercicios propuestos. La idea es que practiquemos con la teoría que acabamos de ver. Espero que tengan una feliz tarde, que estén muy bien y que Dios los bendiga.